Vamos a continuar con una serie de ejercicios para repasar estos conceptos que acabamos de platicar acerca de las propiedades que puede o no cumplir cierta operación binaria definida en un conjunto. Entonces vamos a empezar con este ejercicio muy sencillo, donde tenemos a un conjunto A de cardinalidad muy pequeña. Entonces comentábamos que cuando tenemos un conjunto con estas características, es mucho más conveniente expresar a cierta operación binaria mediante tablas. Y entonces así nos están dando una operación binaria denotada con el símbolo delta que aparece en la siguiente tabla. Y decíamos también de esta tabla que bueno, que en esta matriz que tenemos aquí, pues están todos los resultados de todas las combinaciones posibles que podemos hacer con los elementos del conjunto, en este caso llamado como A. Nos piden, y se determina el sistema algebraico alta, si el sistema algebraico A, delta tiene elemento idéntico. Aquí el concepto o la definición de sistema algebraico lo vamos a ver en el siguiente subtema. De momento solamente lo vamos a resumir, que si nosotros tenemos un conjunto y en ese conjunto existe cuando menos una operación binaria, lo que estamos formando si agrupamos a ese conjunto con esa operación se le conoce como sistema algebraico. Entonces aquí no me están preguntando otra cosa, sino que si este conjunto con esta operación binaria nosotros somos capaces de encontrarle un elemento idéntico. Y entonces aquí vamos a repasar cómo es que podríamos encontrar el elemento idéntico cuando conocemos a la operación binaria definida como tal. Entonces, antes de empezar todo ejercicio de álgebra lineal, aunque este tema todavía no es propiamente de álgebra lineal, va a ser muy conveniente que nosotros hagamos una interpretación del problema para que estemos conscientes de toda la información que nos están dando y de esta manera entonces plantear la solución del problema. Entonces vamos a interpretar un poco la información que nos están dando del problema, a pesar de que se trata de un problema muy sencillo. Entonces tenemos una operación binaria que se conoce como delta, que está definida en un conjunto A. Aquí, utilizando la notación de diagramas para los conjuntos, vamos a denotar que este conjunto es el conjunto llamado como A. Entonces en este conjunto únicamente existen tres elementos, así como nos dice el enunciado, que va a ser el elemento 0, 1 y 2. Entonces estos son los únicos elementos que existen en el conjunto A. En este caso no hay más. Muchas veces en este tipo de diagramas, cuando representan a conjuntos de cardinalidad infinita, pues solamente se ponen algunos miembros del conjunto y no todos. En este caso, como es un conjunto muy pequeño, pues podemos poner sin ningún problema a todos los miembros del conjunto. Y entonces nos dicen que en este conjunto además existe una operación binaria definida, que es la operación binaria delta. Y esto me forma lo que definíamos como un sistema algebraico. Entonces, si existe esta operación binaria definida dentro de este conjunto, significa que a todos estos elementos yo los puedo operar entre sí con esa operación. Por ejemplo, aquí tenemos de forma esquemática indicada la operación 0 delta 2. Y esto me va a dar un resultado. Yo no sé si esta operación es cerrada, si tiene elemento idéntico, inverso, si es conmutativa, no sé nada. Entonces, bien, una posibilidad es que este resultado me dé un número que esté fuera del conjunto, que no sea ni 0, ni 1, ni 2. En realidad yo aquí podría saber exactamente cuánto da 0 delta 2. Yo evalúo esa operación, 0 delta 2, veo que como resultado me da 2. Entonces sin ningún problema el resultado de esta operación caería sobre el mismo conjunto A. Entonces esta es la interpretación de la información que nos están dando y que nos piden. Bueno, nos piden identificar o establecer si existe el elemento idéntico. Si existe este elemento idéntico, entonces vamos a decir cuál es este elemento idéntico. ¿Cuál es el axioma para encontrar un elemento idéntico? Bueno, de manera formal es este que tenemos aquí. Este sería el axioma completo que nosotros debemos de validar para establecer si existe un elemento idéntico. ¿Qué nos dice este axioma? Bueno, dice para todo A que pertenezca al conjunto A, es decir, para cualquier elemento del conjunto A, existe un elemento que también pertenece a A, que vamos a denotar con la letra E. Decíamos que usualmente aquí vamos a utilizar la letra E para referirnos al elemento idéntico. Entonces existe un elemento E que también pertenece a A. Todavía no nos dicen nada de este elemento E.
hasta después del tal que es donde nos van a describir qué tiene que cumplir este elemento para que lo podamos llamar como idéntico. Entonces dice, existe este elemento E que también pertenece al conjunto A, tal que si yo lo opero por la izquierda o la derecha contra este elemento A, que representa a cualquiera del conjunto, me tiene que dar como resultado ese mismo elemento A. ¿Sí? Una propiedad que habíamos platicado en el video anterior, esta sería la definición formal para encontrar el elemento idéntico. Y aquí yo les pongo algunas notas que resulta conveniente resaltar, ¿sí? Estas notas yo se las voy a pasar junto con el video, y la primera de ellas dice que el elemento idéntico E, en este caso, es único para todos los miembros del conjunto. Es decir, en este caso los elementos 0, 1 y 2 tienen que tener el mismo elemento idéntico, ¿sí? Esta propiedad es muy importante porque en algunas ocasiones puede ser que estemos encontrando el elemento idéntico y encontramos que existe un idéntico para cada miembro del conjunto, es decir, que en este caso 0 tendría su propio idéntico, 1 su propio idéntico y 2 su propio idéntico. Esto invalida el axioma de que le podamos, invalida la propiedad del elemento idéntico, porque para que nosotros le podamos llamar un elemento como idéntico, este tiene que ser el mismo para todos los elementos del conjunto. También decíamos, ya habíamos platicado, que para validar la existencia de este elemento idéntico debe existir el idéntico por la izquierda y por la derecha, y además debe de ser el mismo. Entonces vamos a iniciar encontrando el elemento idéntico por la izquierda. Si yo me concentro o tomo este axioma completo y me concentro solamente a obtener el idéntico por la izquierda, pues vamos a simplificar un poco el axioma, porque lo que vamos a hacer es quitar esta operación del axioma, porque no vamos a encontrar ahora al idéntico por la izquierda. Entonces nos quedaría que para todo A del conjunto A existe el idéntico por la izquierda, que también va a pertenecer a A y que tiene que cumplir o tal que se cumpla esta operación. Idéntico izquierdo delta A nos tiene que dar como resultado A. Y esta es la expresión en la que nos tenemos que concentrar para encontrar al idéntico por la izquierda. Es la que tenemos por aquí. Si nosotros conociéramos la regla de correspondencia, pues aquí lo que tendríamos que hacer es sustituir, empezar a desarrollar y tratar de despejar al idéntico por la izquierda hasta que lo podamos despejar y encontremos cuál es. Pero no conocemos la regla de correspondencia. ¿Qué conocemos? Pues conocemos todos los resultados aquí escritos en la tabla. Y entonces vamos a preguntarnos qué tendríamos que buscar en esta tabla para que nosotros podamos definir al idéntico por la izquierda. ¿Sí? Si es el idéntico por la izquierda, pues evidentemente significa que lo vamos a estar operando siempre por la izquierda contra todos los elementos del conjunto. Es decir, vamos a tratar de buscar si uno de estos tres elementos es el idéntico por la izquierda, y cada uno de esos elementos entonces se tendría que operar contra el resto de los elementos del conjunto. ¿Y qué tendría que pasar? Bueno, tendría que pasar que si yo tomo a uno de estos elementos y lo voy operando contra 0, 1 y 2, como resultado me tendría que dar 0 cuando lo opere contra 0, 1 cuando lo opere contra 1 y 2 cuando lo opere contra 2. ¿Sí? Esto implicaría buscar en qué fila se repite la fila que tengo aquí de encabezados. ¿Por qué? Porque es cuando se repite esta fila de encabezados en alguna de las filas de esta matriz, significa que cuando opere a todos los elementos contra el elemento que tengamos aquí, voy a tener como resultado los mismos elementos que tengo aquí en la fila de encabezados. Y entonces si yo hago este procedimiento me doy cuenta que en la primera fila se repite exactamente la fila que tengo aquí como encabezados. ¿Qué significa eso? Que si yo opero 0 delta 0, obtengo 0. 0 delta 1, obtengo 1. Y 0 delta 2, obtengo 2. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Bueno, si me regreso al axioma, estoy operando a un elemento por el lado izquierdo contra todos los miembros del conjunto y estoy obteniendo el miembro contra el cual estoy operando. ¿Sí? Y ese entonces será el idéntico por la izquierda. En resumen, entonces, cuando yo estoy buscando al idéntico por la izquierda, lo que voy a hacer es tomar la fila de encabezados, voy a buscar en qué posición se repite en todas las filas de la matriz de resultados, en este caso se repite en la primera fila, y el elemento al que esté asociado a esta fila, en este caso el 0, va a ser al que voy a llamar idéntico por la izquierda. Entonces, como les decía, hay muchos axiomas que se validan de manera muy sencilla cuando yo conozco la operación binaria definida mediante tablas. Este es uno de ellos. Encontrar al idéntico por la izquierda es un proceso bastante sencillo.
¿Qué pasaría si esta fila se repitiera en dos filas? Pues ahí lo que estaría diciendo es que el idéntico no es único para todos los elementos del conjunto y entonces estaría invalidando la acción. Podemos comprobar esta comprobación que ya hicimos de forma rápida, aquí se las pongo detallada. Simplemente estamos operando al 0 siempre por la izquierda contra todos los miembros del conjunto y me doy cuenta que como resultado estoy obteniendo ese miembro del conjunto que estoy operando contra el 0. Para encontrar el idéntico por la derecha es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el idéntico lo voy a operar por el lado derecho. Y el resultado que tengo que obtener pues es ese miembro A, cualquier miembro del conjunto A. Y entonces yo les dejo a reflexión, si quieren aquí pausar el video un momento y les dejo de reflexión qué tendríamos que buscar ahora que queremos encontrar el idéntico por la derecha. Haciendo una analogía de este procedimiento, cuando encontramos al idéntico por la izquierda, ¿qué cambiaría en ese proceso para que nosotros busquemos al idéntico por la derecha? Entonces aquí pausen el video, lo piensan unos minutos y vamos a comentar ahorita qué tendríamos que buscar. Bueno, la conclusión a la cual seguramente llegaron, bueno, es que si cuando yo buscaba el idéntico por la izquierda, me concentraba en buscar un elemento de la columna de encabezados, ya sea 0, 1 y 2, que operado contra todos estos tres me regrese como resultado 0, 1 y 2. Entonces buscaba la fila de encabezados, donde se repetía esta fila de encabezados dentro de las filas de la matriz de resultados. Si ahora yo quiero el idéntico por la derecha, pues tengo que tomar a todos estos elementos y operarlos contra uno solo de esta fila de encabezados. Y voy a buscar en qué columna voy a obtener como resultado lo que tengo aquí en la columna de encabezados. Es decir, el procedimiento es lo mismo, pero en lugar de buscar en qué posición se repite la fila de encabezados, voy a buscar en qué posición se repite la columna de encabezados. Y entonces tomo esta columna 0, 1 y 2 y me doy cuenta que se repite en la primera columna. Entonces busco el elemento al cual está asociado esta primera columna, que me doy cuenta que es el 0 otra vez, y este va a ser el elemento idéntico por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque siempre lo estoy operando por la derecha. Aquí tengo 0 delta 0 y me da 0, 1 delta 0 y me da 1, y 2 delta 0 me da 2. Entonces el idéntico por la derecha es el 0. Aquí nuevamente les pongo las operaciones detalladas por si lo quieren revisar con calma. Y entonces ya encontré que sí existe un elemento idéntico por la izquierda, existe un elemento idéntico por la derecha y además ya sé que son iguales. Cuando estas condiciones se cumplen, entonces ya puedo decir que sí existe el elemento idéntico y que el elemento idéntico es ese elemento que encontré. Entonces para este problema existe el elemento idéntico y es el 0. Entonces en resumen, ¿qué vamos a hacer siempre que queramos buscar el elemento idéntico mediante tablas? Bueno, aquí les pongo en resumen. Primero vamos a buscar la fila donde se repite la fila de encabezados. El elemento que esté asociado a esa fila va a ser el idéntico por la izquierda. Después buscamos la columna donde se repite la columna de encabezados y este va a ser el elemento idéntico por la derecha. Finalmente, tengo que comprobar que ambos idénticos, izquierdo y derecho, se traten del mismo elemento, y si esto se cumple, voy a poder establecer que sí existe el elemento idéntico y que es único para todo el conjunto. Siempre cuidando esta propiedad, el elemento idéntico tiene que ser único para todos los miembros del conjunto, es decir, ni la columna ni la fila de encabezados se tiene que repetir dos veces en la tabla que contiene la matriz de resultados. Entonces esta sería la solución a este ejercicio de las diapositivas. De manera muy sencilla, entonces ahora vamos a ser capaces de encontrar el elemento idéntico solamente mediante inspección visual. Fila de encabezados, nos damos cuenta que se repite en la posición del 0. Columna de encabezados, nos damos cuenta que también se repite en la posición del 0. Entonces evidentemente el 0 va a ser el idéntico del conjunto. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 2, ¿sí? Que lo tenemos por aquí. Este ejercicio lo que nos dice es sea el conjunto P y P contiene los elementos X de tal forma que X sea un número comprendido entre 0 y 10, pudiendo tomar los valores de 0 y 10, y además que X sea un número entero.
Entonces, a partir de este enunciado, nosotros ya podemos imaginarnos que este es un conjunto que contiene al 0, al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10, incluidos entonces el 0 y el 10. Además, nos están aportando una operación binaria denotada con este símbolo y que está definida de esta manera. A diferencia entonces del ejercicio anterior, ¿sí? Si bien tenemos un conjunto que tiene pocos elementos, solamente tiene los números del 0 al 10, solamente los enteros, tenemos que, si quisiéramos construir esta tabla, pues tendríamos una tabla bastante grande. Entonces, resulta conveniente, en lugar de definir a la operación binaria mediante tablas, definirla mediante una regla de correspondencia, que es esta que tenemos aquí. Y entonces, siempre que queramos operar a dos elementos A y B del conjunto P, con esta operación binaria, pues vamos a recurrir a esta regla de correspondencia. Y nos pide nuevamente determinar si el sistema algebraico formado por este conjunto P y esta operación binaria ahora nos piden validar si es conmutativo. Entonces, en la interpretación del ejercicio decíamos que ahora tenemos un conjunto. Siguen siendo pocos elementos, entonces lo podemos escribir todos, ¿no? Los números del 0 al 10, solamente los enteros, son los que componen a este conjunto P. Además existe la operación binaria definida, ¿sí? Que nos describe mediante esta regla de correspondencia, y si esta operación está definida en este conjunto, nosotros podemos tomar a dos elementos de este conjunto, lo que nosotros queramos, y operarlos mediante esta regla de correspondencia. En este caso aquí tenemos de forma esquemática indicada la operación de 7 con 10 mediante esta regla de correspondencia. Si quisiéramos el resultado, pues tendríamos que sustituir toda A por 7 y toda B por 10. Entonces aquí tendríamos 7 más 10 sobre 2 y eso nos va a dar un resultado que bien puede o no puede pertenecer al conjunto P. Entonces lo que nos piden en el enunciado pues es determinar si este sistema algebraico es conmutativo. El axioma de conmutatividad lo vimos en una diapositiva anterior, es este que tenemos aquí. Para todo A y B en el conjunto P tendríamos que llegar al mismo resultado si operamos A con B en este orden, ¿sí? Que si operamos B con A. Es decir, intercambiando el orden de los elementos que estamos operando. Si llegamos al mismo resultado para cualesquiera que sean dentro del conjunto A y B, vamos a poder decir que el sistema algebraico es conmutativo. En caso contrario, la conclusión pues evidentemente sería que el sistema algebraico no es conmutativo. ¿Sí? Entonces vamos a proponer, siempre cuando tengamos que validar uno de los axiomas de una operación binaria definida mediante reglas de correspondencia, pues lo conveniente va a ser proponer tantos miembros del conjunto como el axioma nos esté indicando que se necesita. La mayoría de los axiomas vamos a necesitar uno o dos elementos del conjunto que representen a cualquier miembro del conjunto, y en el caso particular de asociatividad vamos a necesitar 3. En este caso necesitamos a dos miembros del conjunto, entonces aquí estamos proponiendo los elementos X y entonces X y Y representan a cualquier miembro del conjunto P, es decir, podría ser 0, 1, 2 y así hasta llegar al 10, solamente los números enteros. Ya que propusimos la cantidad de elementos que necesitamos, entonces vamos a partir de esta expresión, la cual tiene que ser válida para poder establecer que se cumple conmutatividad. En este caso tenemos X con Y y tendría que ser igual a la operación de Y con X. ¿Qué sigue? Vamos a sustituir. Ya tenemos aquí dos operaciones binarias indicadas, ya propusimos que X y Y son miembros del conjunto P. ¿Para qué? Para que los podamos operar mediante esta regla de correspondencia. Sustituimos y desarrollamos, y entonces nos quedaría X cruz Y va a ser igual a sustituir a la regla de correspondencia, nos quedaría X más Y sobre 2, que es lo que tenemos aquí. Después Y cruz X, sustituimos y nos quedaría lo mismo, solamente que aquí cambiaría, ahora A es igual a Y y B es igual a X, y nos quedaría Y más X entre 2. Ya con esto, esta expresión que tenemos aquí ya no está en función de la operación binaria. Lo que tenemos aquí definido es una suma de números enteros, como la conocemos usualmente, y de este lado también es una suma de números enteros, y tenemos un cociente. Ambos lados de la igualdad están divididos entre 2.
Ya que no está en función de la operación binaria, nosotros podemos validar esto con la información que ya conocemos de entrada. Es decir, nosotros no sabíamos en este punto si x cruz y era igual a y cruz x. Pero una vez que evaluamos las operaciones binarias, lo que tenemos aquí arriba, decíamos que es una suma de números enteros y aquí también. Y nosotros sabemos que la suma de números enteros sí es conmutativo. Es decir, si x y y son enteros, yo sé que x más y sí es igual que y más x. Entonces en este punto, como nosotros ya conocemos a la suma de números enteros, ya podemos establecer que esta igualdad sí se cumple, que es lo que aquí les platico con otras palabras. Si se cumple, entonces la conclusión es que este sistema algebraico sí es conmutativo, ¿sí? Entonces aquí la observación importante es que esto lo podemos hacer únicamente que lo dejamos en términos de operaciones que ya conocemos. No podíamos afirmar aquí que esto era igual, pero una vez que ya lo evaluamos y lo dejamos en términos de operaciones que sí conocemos, ya podemos establecer que se cumple la igualdad y que el sistema sí es conmutativo. Nos pasamos entonces a un tercer ejercicio, que también está en las diapositivas, y aquí tenemos una operación binaria denotada con el símbolo asterisco. Esta operación binaria está definida también en el conjunto de los números enteros, como en el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este conjunto de números enteros estoy contemplando a la totalidad de los números enteros. ¿Qué significa eso? Que aquí sí tengo un conjunto de cardinalidad infinita. En el caso anterior yo tenía un subconjunto de los números enteros y únicamente trabajaba con aquellos números enteros que estuvieran entre 0 y 10, pudiendo ser 0 y 10. Aquí estoy trabajando con el conjunto completo de los números enteros. Y existe en ellos una operación asterisco que está definida mediante esta regla de correspondencia. Al trabajar con la totalidad de los números enteros, pues ya se imaginarán que no podemos trabajar con una tabla, porque ni siquiera conocemos cuántos números, no tenemos un número finito de números enteros. Vamos. Nos piden entonces determinar, si se fijan, esta regla de correspondencia, además de estar en función de A y de B, que en este caso son los números enteros que yo pretendo operar, está en función de una tercera variable, que en este caso es la letra K, que aquí aparece como K cuadrada dos veces en la regla de correspondencia. Nos piden precisamente encontrar la variable K, o encontrar los posibles valores de K igual en los enteros, de tal forma que garanticemos que asterisco, esa operación binaria asterisco, sea una operación binaria conmutativa. Es decir, nos dan una regla de correspondencia, esa regla de correspondencia está en función de una variable, y nos piden encontrar qué valores puede tomar esa variable K, de tal forma que garanticemos que esta operación sea conmutativa. Entonces interpretamos la información que nos están dando muy similar al caso anterior, solamente que ahora trabajamos con la totalidad de números enteros. Es decir, aquí hay infinitos números enteros, por eso solamente los estamos denotando con letras, x, y, z. No significa que x, y, z sean todos los miembros del conjunto, esto es nada más para ejemplificar algunos casos de números enteros, ¿no? Si x, y, z están en ese conjunto, entonces necesariamente son números enteros y los podemos operar mediante la regla de correspondencia que tenemos definida aquí arriba. Y en este problema no nos piden validar que el axioma sea conmutativo. Nos piden entonces encontrar los valores de K para forzar que ese sistema sea un sistema algebraico conmutativo. Y entonces vamos a partir del mismo axioma, el mismo axioma de conmutatividad que utilizamos en el ejercicio anterior. Igual este axioma necesita de dos elementos del conjunto Z para poderse validar, y vamos a volver a proponer a X y Y que representen a cualesquiera miembros del conjunto Z. Y partimos de este postulado de conmutatividad, vamos a averiguar si X asterisco Y es igual a Y asterisco X. Y entonces sustituimos estas dos operaciones en la regla de correspondencia que tenemos definida aquí arriba. Y por ejemplo, para el caso de X asterisco Y, aquí tendríamos K cuadrada por X más 2K cuadrada menos 1, y todo esto multiplicándose por Y, que sería el lado izquierdo de la igualdad. En el lado derecho ahora tenemos Y asterisco X, entonces A es igual a Y, aquí tendríamos K cuadrada Y más 2K cuadrada menos 1, y todo esto por B, pero B en este caso es X, entonces llegamos a esta expresión.
Y tenemos esta igualdad. A nosotros lo que nos interesa es encontrar qué valores, ya nos deshicimos otra vez, podemos hacer énfasis en esto, ya nos deshicimos de la operación binaria. Esto que tenemos aquí son las operaciones de números enteros tal cual las conocemos, ¿sí? Tenemos sumas, tenemos restas, tenemos multiplicaciones, pero todas ellas de números enteros. Entonces nosotros podemos hacer una manipulación algebraica siguiendo las leyes de estas operaciones que conocemos desde siempre. Y vamos a encontrar para qué valores de k, entonces este lado izquierdo de la igualdad se convierte exactamente en lo mismo del lado derecho. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, de manera muy sencilla. Si yo quiero que lo que está del lado izquierdo sea igual a lo que está del lado derecho, y ambas expresiones dependen de x y de y, entonces tengo que garantizar que el coeficiente que tenga en x en el lado izquierdo sea igual que el coeficiente que tenga en x del lado derecho. Entonces voy a separar en un sistema de ecuaciones y voy a decir que en la primera ecuación me voy a quedar con los coeficientes de x. Del lado izquierdo sería k cuadrada y desde el lado derecho tendría este binomio que es 2k cuadrada menos 1. Y tengo una primera ecuación. En la segunda ecuación me voy a quedar con los coeficientes de y. Del lado izquierdo tendría el binomio 2k cuadrada menos 1 y del lado derecho solamente k cuadrada. Nos damos cuenta que es la misma ecuación, solamente que está invertida. Entonces puedo trabajar con cualquiera de estas dos ecuaciones. Me interesa conocer, recordamos, el valor de k, que garantice que esto sea válido. Y entonces voy a partir de cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo la que está asociada a los coeficientes de x es esta que tenemos aquí. Quiero despejar k cuadrada, entonces resto de ambos lados de la igualdad 2k cuadrada, recordando que aquí ya podemos seguir las leyes de las operaciones de números enteros. Entonces si resto de ambos lados de la igualdad 2k cuadrada, como decimos coloquialmente, pasa restando, voy a llegar a esta ecuación, que me quedaría menos k cuadrada igual a menos 1. Multiplico ambos lados por menos 1 para deshacerme del signo negativo y me queda que k cuadrada es igual a 1. Eso implica que la solución de este sistema para acá es que k puede tomar valores de menos 1 y de 1. ¿Por qué? Porque si k cuadrada es igual a 1, eso implica que k es igual a más menos la raíz de 1. Es decir, la raíz de 1 es 1 y puede ser negativo o positivo. Entonces los posibles valores de k son menos 1 y 1. Significa que cuando k toma valores de menos 1 y 1, el sistema algebraico sí es conmutativo, ¿sí? Y eso lo podríamos averiguar si sustituimos estos valores en la regla de correspondencia. Esa sería la respuesta y esto lo podemos ver como una comprobación. Esta era la regla de correspondencia original. ¿Qué pasa si nosotros decimos que k vale 1, por ejemplo? Si k vale 1, entonces aquí nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1. Nos quedaría entonces solamente a. Y aquí tendremos otra vez 2 por 1 menos 1, nos quedaría 1 por b. La operación en realidad se convierte en una suma de números enteros y sabemos que esta es conmutativa. Cuando k vale menos 1 pasa lo mismo porque tenemos siempre k elevado al cuadrado, entonces eso lo convierte en un número positivo, entonces nos queda exactamente lo mismo que para el caso de k igual a 1. Y la operación binaria entonces también se convierte en una suma de números enteros que sabemos que es conmutativa. Para cualquier otro valor de k en los enteros, este sistema de ecuaciones no se va a cumplir y entonces la operación deja de ser conmutativa. Esa sería entonces la solución del tercer ejercicio y finalmente nos pasamos a un cuarto ejercicio. ¿Sí? Cuarto ejercicio, nuevamente trabajamos con una operación binaria que está denotada con el símbolo asterisco. Solamente que la regla de correspondencia pues es muy diferente a la que teníamos definida en el ejercicio número 3. Aquí tenemos que a asterisco b va a ser igual a, que es el primer elemento que estamos operando, más el producto de ambos elementos. Esta operación binaria está definida otra vez en el conjunto de los números enteros, la totalidad del conjunto de los números enteros, y nos piden determinar si esta operación binaria cumple algunos de los axiomas que hemos platicado. Primero nos preguntan si es asociativo, después si es conmutativo, nos preguntan si tiene idéntico derecho e izquierdo y nos preguntan si tiene elementos inversos derecho e izquierdo. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de estos axiomas
¿sí? Esto es un ejercicio muy común para el tema que viene, donde vamos a tomar un sistema algebraico y vamos a clasificarlo con una estructura algebraica dependiendo si cumple o no una lista de axiomas. Entonces interpretamos el problema, nuevamente este es el conjunto de los números enteros. Si este es el conjunto de los números enteros, pues implica que x, y y z aquí están representando a números enteros. Siendo estos números enteros, entonces sí los podemos operar con esta operación que tenemos definida aquí, porque está definida solamente para números enteros. Y entonces nos piden, primero, como inciso A, nos preguntan si este sistema algebraico es asociativo. Y entonces, el axioma de asociatividad, partimos del siguiente postulado, que ya lo platicamos en las diapositivas, es este que tenemos aquí. Es el único de los axiomas que hemos comentado que requiere de 3 elementos del conjunto. 3 elementos porque lo que queremos validar es que si una serie de operaciones que se están realizando, si voy a llegar al mismo resultado, si yo empiezo a separar en operaciones, realizar operaciones binarias, pero en distinto orden. En este caso, del lado izquierdo, primero estoy evaluando B asterisco C, y del lado derecho estoy evaluando A asterisco B. Y entonces vamos a proponer a 3 elementos que representen a cualquiera del conjunto de los números enteros, por ejemplo, x, y, z. Entonces, si sustituimos esto en lo que tenemos aquí como postulado de asociatividad, vamos a llegar a esta expresión. Y esta es la expresión que tenemos que desarrollar. Vamos a desarrollar hasta que lleguemos al punto que toda esta expresión valga la redundancia, esté expresada en términos de operaciones que nosotros ya conocemos, y entonces podamos establecer con toda claridad si lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Y entonces, si empezamos a resolver, decíamos que del lado izquierdo la primera operación que se resuelve de acuerdo a los paréntesis es y asterisco z. Y esto se resuelve entonces con la operación binaria asterisco, que es esta que tenemos aquí. Si yo quiero resolver entonces y asterisco z, a es igual a y b es igual a z. Esto implicaría que el resultado tiene que ser y más y por z, que es lo que tendríamos que tener por aquí, y más y por z. Y del lado izquierdo la operación binaria que vamos a resolver es x asterisco y. Si sustituimos a la regla de correspondencia, entonces nos quedaría x igual a b igual a y. Quedaría entonces x más x por y. Y x más x por y es lo que ponemos aquí. Todavía no nos deshacemos de la totalidad de las operaciones binarias. Si bien dentro de los paréntesis ya tengo operaciones que conocemos, ¿sí? Este sería, primero aquí tenemos una multiplicación de enteros. Me va a dar como resultado un número entero. Y y también es un número entero. Entonces voy a tener aquí una suma de números enteros. Como resultado me va a tener que dar otro número entero. Esto es muy importante que nosotros lo realicemos en este momento. ¿Por qué? Porque si aquí como resultado no obtenemos un número entero, es decir, si y más y z nosotros sabemos que no es un número entero, ya ni siquiera vamos a poder realizar la operación con x. ¿Por qué? Porque la operación binaria asterisco en este caso, en este problema, solamente está definida para operar números enteros. Entonces este tendría que ser un número entero. Nosotros no sabemos si esta operación binaria cumple o no cerradura, porque no lo hemos validado. Entonces sí podría pasar que el resultado de una operación binaria nos saque del conjunto, que no es una operación cerrada, y entonces ya ni siquiera podríamos realizar esta operación. ¿Qué se hace para estar evitando este tipo de ambigüedades? Que antes de validar asociatividad, pues comúnmente se valida la cerradura. Y entonces si yo ya validé cerradura, ya ni siquiera me tengo que detener aquí a pensar si esto es un número entero o no, porque si sé que el conjunto es cerrado, ya sé que este resultado tiene que ser un número entero. En este caso no lo sé, entonces sí hay que estar preguntándonos si esto es un número entero para que lo pueda operar con x. Del lado derecho tengo lo mismo, x es entero, y es entero, producto de enteros me da como resultado un entero y suma de enteros, al final todo esto va a ser un número entero, que se va a poder operar con z. Y entonces seguimos resolviendo la operación binaria, ahora tenemos x asterisco contra todo este número entero. La forma en la que lo vamos a resolver es exactamente lo mismo.
solamente que en la regla de correspondencia ahora el valor de A lo vamos a cambiar por X, pero el valor de B lo vamos a cambiar por todo este binomio, Y más Y por Z. Y entonces si sustituimos, aquí tendríamos X más X por el binomio de Y más Y por Z. Y es lo que tenemos aquí, X más X por Y más Z. Este sería el lado izquierdo de nuestra igualdad. Del lado derecho hacemos lo mismo, solamente que todo el binomio que tenemos aquí ahora va a ocupar la posición de A en la regla de correspondencia y la posición de B estará ocupada por Z. Si sustituimos, entonces tendríamos A, pero A vale X más XY, después tenemos más, otra vez X más X por Y, por B, que B vale Z. Y nos quedaría entonces esta expresión que tenemos aquí, la cual nosotros nos tenemos que preguntar si es igual. Ahora sí, ya nos deshicimos de todas las operaciones binarias. Esto está expresado solamente en productos y sumas de enteros. Operaciones que nosotros ya se estudió en álgebra cómo se comportan esas operaciones y nosotros podemos establecer con certeza si lo del lado izquierdo es igual o no a lo del lado derecho. Para lo cual pues va a resultar muy conveniente desarrollar las operaciones. Si desarrollamos el lado izquierdo, entonces tenemos X, lo pasamos igual, después tenemos un producto de X por Y, entonces nos quedará X más X por Y, y finalmente más X por Y por Z. Ese sería nuestro lado izquierdo. Del lado derecho tendríamos X más XY, esto pasa igual, después tendríamos X por Z, que sería XZ, más XY por XYZ. Tenemos que comprobar si es igual. Este término aparece en ambos lados, no nos estorba. XYZ también, después tenemos XY. Pero nos damos cuenta que en el lado izquierdo tenemos un término, en el lado derecho tenemos un término que no aparece en el lado izquierdo. Por lo tanto, la igualdad no se cumple y este sistema algebraico no es asociativo. Si el ejercicio se tratara de validar si esto es una estructura algebraica que tiene que cumplir asociatividad, aquí terminaría el ejercicio y la respuesta sería que no es esa estructura algebraica. Sin embargo, aquí en el enunciado del problema de forma muy clara nos piden establecer si se cumple o no cada uno de estos axiomas. Entonces sí tenemos que seguir resolviendo el problema. Y en el inciso B nos están preguntando si el sistema algebraico es conmutativo. Ya vimos cómo se valida la conmutatividad, entonces este lo podemos resolver de forma muy rápida. Como en todo axioma, el primer paso va a ser identificar cuántos elementos del conjunto necesitamos para comprobar si se cumple o no el axioma. Y en este caso nos damos cuenta que tienen que ser 2. Y así como hemos estado trabajando, para ser consistentes vamos a proponer a los elementos con las letras X y Y. Entonces a partir de este momento X y Y no pueden tomar otro valor que no sea un número entero. Y sustituimos en el postulado de conmutatividad de tal forma que nos quedaría X asterisco Y igual a Y asterisco X. Y si esto se cumple, entonces podemos decir que el sistema es conmutativo. Sustituimos y empezamos a desarrollar en la regla de correspondencia que tenemos arriba. Entonces X asterisco Y nos quedaría X más XY y Y asterisco X nos quedaría Y más Y por X. Una vez que hicimos esto, ya nos deshicimos de la operación binaria y esto se gobierna por las leyes que ya conocemos del comportamiento de la multiplicación y suma de números enteros. Podemos concluir que si bien la multiplicación es conmutativa en números enteros y este término es exactamente lo mismo que este que tenemos aquí, al final nos quedaría que X es igual a Y, lo cual no es una generalización, porque X puede tomar cualquier valor en los enteros y Y puede tomar cualquier otro valor completamente distinto a X. Entonces tampoco se cumple este axioma y el sistema algebraico no es un sistema conmutativo. En el tercer inciso nos preguntan si existen los elementos idénticos izquierdo y derecho. Aquí una observación importante es que si el sistema hubiera resultado conmutativo, ya no tendríamos que buscar idéntico izquierdo y derecho porque tendría que ser el mismo. ¿Sí? Si el sistema es conmutativo, entonces si yo obtengo al idéntico izquierdo, este tendría que ser esencialmente el mismo que el idéntico derecho porque el sistema es conmutativo.
En este caso resultó que no es conmutativo el sistema, entonces sí hay que buscar izquierda y derecho. Por eso más adelante vamos a comentar que resulta conveniente, antes de buscar al idéntico, validar conmutatividad para solamente tener que buscar a uno de los dos idénticos. Y como el sistema es conmutativo, entonces ya solamente establecemos que se trata del mismo elemento idéntico por la izquierda y por la derecha. Entonces vamos a buscar el idéntico por la izquierda. Aquí tenemos que proponer a un miembro del conjunto y al elemento idéntico por la izquierda. Entonces vamos a trabajar con x en los enteros y además vamos a proponer al elemento idéntico que también tendría que pertenecer al conjunto de los números enteros en caso de existir. Hacemos la sustitución, entonces tendríamos idéntico por la izquierda asterisco x y eso me tendría que dar x como resultado. Utilizamos la regla de correspondencia definida en el problema, ¿sí? Que tenemos que a asterisco b es igual a más a por b, y entonces el resultado de idéntico izquierdo asterisco x nos tendría que dar idéntico izquierdo más idéntico izquierdo por x, y esto tendría que ser obviamente igual a x. Una vez que ya evaluamos la operación binaria, repetimos, esto se rige por las leyes de las operaciones de sumas y multiplicaciones de números enteros. Me interesa conocer al idéntico izquierdo, es el que quiero despejar para poderlo conocer. Entonces de aquí podemos factorizar idéntico por la izquierda y me quedaría una expresión que sería idéntico por la izquierda que multiplica al binomio 1 más x y eso estaría igualado a x. Finalmente, como decimos coloquialmente, este pasa dividiendo o multiplicamos ambos lados de la igualdad por el recíproco multiplicativo de 1 más x. Finalmente llegamos a esta expresión que me dice idéntico por la izquierda va a ser igual a x por 1 más x. Aquí a primera vista podríamos decir, bueno, sí existe el idéntico porque tengo una expresión con la cual podría encontrar el idéntico sin ningún tipo de problema, solamente sustituyo un valor para x y encuentro el idéntico para ese valor de x. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí hay dos problemas. Primero, que el idéntico tiene que ser un único número para todos los miembros del conjunto. Entonces aquí tendríamos que obtener una expresión que me diera un único número. ¿Sí? Es decir, que aquí me diera como resultado 0, 1, 8 o lo que sea, pero que fuera un único número sin importar el valor de x que yo sustituya. Cuando yo obtengo como resultado una expresión en función de una variable, en función de x en este caso, significa que yo tengo que sustituir un valor para x y eso me va a dar un idéntico. Pero si cambio el valor para x, me va a dar otro idéntico. Entonces el idéntico no es único para todos los miembros del conjunto, sino es único para cada miembro del conjunto. Y esto no es válido para un elemento idéntico. Otra cosa que podemos notar es que si yo sustituyo un valor de x igual a menos 1, aquí voy a tener una no existencia de valor, porque voy a tener un número real dividido entre 0. Entonces, por estas dos condiciones, yo puedo establecer que no existe el elemento idéntico por la izquierda. Vamos a ver qué pasa con el elemento idéntico por la derecha. Es exactamente lo mismo, el mismo axioma, solamente que ahora vamos a operar al idéntico por la derecha. Nuevamente repetimos, si el sistema fuera conmutativo, yo sé que llegaría al mismo resultado, pero ya validé que no es conmutativo, entonces puedo esperar algo completamente distinto. Entonces vamos a proponer otra vez a x como cualquier número entero y vamos a realizar la operación x por idéntico por la derecha, bueno, x asterisco idéntico por la derecha igual a x. Sustituimos en la regla de correspondencia que tenemos aquí al inicio del problema, entonces me tendría que quedar x más x por idéntico por la derecha, que es más o menos lo que tenemos aquí, y esto igualado a x. Ya me deshice entonces de todas las operaciones binarias asterisco, esto se rige por las leyes que ya conocemos. Factorizamos x, que es el término común de estos dos, y me quedaría x por el binomio de 1 más idéntico por la derecha igual a x. Me interesa despejar idéntico por la derecha, entonces divido ambos lados de la igualdad entre x, y al final voy a llegar a una expresión que va a ser 1 más idéntico por la derecha igual a 1, porque aquí tengo un cociente de x entre x. Finalmente resto de ambos lados de la igualdad menos 1 y me quedaría que idéntico por la derecha es igual a 0.
Noten la diferencia, aquí sí llegué a un único valor, ¿sí? No importa qué valor le dé a x en los enteros, así le dé 1 o 10 millones, el resultado de la solución de esta ecuación me dice que el idéntico siempre va a ser 0. Entonces aquí sí se cumple el requisito necesario para encontrar un idéntico, y es que sea único para cualquier miembro del conjunto. Entonces el idéntico por la derecha sí existe. Este sistema algebraico sí tiene idéntico por la derecha y es el 0. Sin embargo, al no existir el idéntico por la izquierda, pues evidentemente no es igual al idéntico por la derecha y no podemos asumir la existencia de un elemento idéntico. Ahora nos piden encontrar al elemento inverso izquierdo y derecho. El axioma del elemento izquierdo implica que tenemos que igualar al elemento idéntico izquierdo. Entonces, al no existir el elemento idéntico izquierdo, tampoco existe el inverso izquierdo, ¿sí? Eso lo podemos recordar de manera rápida. Aquí, cuando nos explicaban qué era la propiedad del elemento inverso, pues cuando yo estaba buscando al inverso izquierdo, tendría que igualar al idéntico. Al idéntico al que tengo que evaluar, pues es el idéntico izquierdo. Y cuando estoy buscando al elemento inverso derecho, pues tengo que igualar al elemento idéntico derecho. Entonces sí puedo buscar el elemento idéntico derecho aquí, pero no al elemento izquierdo. Entonces solamente vamos a buscar al inverso por la derecha, este sería el axioma. Para todo miembro del conjunto A, entonces va a existir un inverso asociado a ese miembro del conjunto. A diferencia del idéntico, aquí sí tenemos que encontrar una expresión en función de una variable que me permita entonces encontrar el inverso para cada miembro del conjunto. Y este inverso entonces también tiene que estar dentro del conjunto Z. Y como estoy buscando el derecho, pues lo voy a operar a este inverso por la derecha. Y como resultado, me tiene que dar el elemento idéntico también por la derecha, que ya sabemos que resultó ser el número entero 0. Entonces trabajamos con esta expresión, vamos a trabajar con x, cualquier valor que tome x en los números enteros, y vamos a encontrar al inverso por la derecha de x. Entonces resolvemos la operación binaria que tenemos del lado izquierdo, ya no sabemos la regla de correspondencia, entonces me quedaría x más x por el inverso por la derecha de x. Esto igualado al idéntico por la derecha, que resultó ser el 0. Entonces, una vez que en este paso ya nos deshicimos de todas las operaciones binarias, podemos hacer álgebra como la hacemos comúnmente. Factorizamos x, me quedaría que x multiplica el binomio de 1 más el inverso por la derecha de x. Dividimos ambos lados de la igualdad entre x, entonces me deshago de esta x, dicho de forma coloquial. Aquí tendría 1 más el inverso por la derecha de x igual a 0. Lo que me interesa es conocer el valor del inverso por la derecha de x. Entonces resto de ambos lados de la igualdad menos 1 y concluyo que el inverso por la derecha de x es igual a menos 1. Nuevamente aquí podría creer entonces que sí existe el inverso por la derecha. Pero nunca se nos tiene que olvidar la condición de que cuando estamos buscando el inverso, que ya lo mencionamos, cada elemento del conjunto tiene que tener su propio inverso. ¿Y qué pasa aquí? Que si yo busco el inverso de, por ejemplo, el número entero 10, voy a obtener que es menos 1. Y si yo busco el inverso del número entero 1000, voy a obtener que también es menos 1. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque cada miembro del conjunto tiene que tener asociado su propio inverso. Entonces tampoco existe, no tiene elemento inverso por la derecha, y habíamos dicho que tampoco lo tiene por la izquierda. Entonces con eso damos solución a este problema número 4, que era el último de este video. Nos vamos a quedar entonces con esa reflexión muy importante. Cuando busquemos el idéntico, tenemos que encontrar un único elemento del conjunto para cualquiera de todo el conjunto, es decir, un único número o una única matriz, dependiendo de qué tipo de conjunto estamos trabajando, pero tiene que ser uno solo, sin importar contra qué miembro del conjunto lo estemos operando. En cambio, cuando busquemos elementos inversos, ¿sí?, cada miembro del conjunto tiene que tener su propio inverso.
¿Cómo vamos a recordar esto para que no tengamos que memorizar? Pues vámonos a una operación que sí conocemos. Por ejemplo, números reales, vamos a concentrarnos en la suma. Si yo le sumo 0 a cualquier número real, yo ya sé que el 0 es el idéntico. Entonces no importa qué número real le sume el 0, siempre voy a obtener como resultado ese mismo número real del cual partí. Entonces el 0 es el único elemento idéntico para todo el conjunto de los reales. En cambio, cuando estoy buscando el inverso, ¿sí?, hablo de un inverso aditivo que es el negativo de cada número real. Entonces el inverso para 2 es menos 2, el inverso para 10 es menos 10, y así cada número real va a tener asociado su propio inverso. Son dos propiedades que tenemos que cuidar siempre que estemos buscando elementos idénticos y elementos inversos.